A ver, ¿cómo es posible coger una historia, un simple caso de estudio, y convertirlo en una herramienta de aprendizaje que sea de verdad potente en el aula? Bueno, la casuística es fascinante justo por eso, pero cuidado, porque tiene un doble filo. Vamos a ver juntos cómo podemos dominarlo. Este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a entender por qué funciona tan bien lo concreto. Después, analizaremos ese doble filo, sus ventajas y sus riesgos. Luego, veremos un kit de herramientas con estrategias muy prácticas, para justo después ponerlo todo en acción con un ejemplo. Y para terminar, llegaremos al verdadero objetivo: aprender a formular hipótesis inteligentes, que es el quid de la cuestión. Venga, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que tiene el análisis de un caso específico que lo hace tan atractivo y tan eficaz para la enseñanza en el día a día? Pues la casuística, en el fondo, es eso, aprender a lo grande a partir de lo pequeño. Es coger una situación real, una de verdad, como por ejemplo una reforma educativa en un colegio concreto, y usarla para entender principios mucho más amplios. Podríamos decir que es el puente entre la teoría, que a veces es un poco abstracta, y la realidad tangible del aula. Y claro, aquí está el gran desafío para cualquier docente. ¿Cómo nos aseguramos de que el alumnado no se quede solo con la anécdota, con la historieta, sino que de verdad extraiga un aprendizaje profundo, uno que pueda aplicar después? Esa es la pregunta del millón que vamos a intentar responder. Vamos ahora a lo que hace que este método sea tan interesante, su dualidad. Porque, por un lado, es una herramienta con un poder increíble, pero por otro, si no la manejamos con cuidado, nos puede llevar a conclusiones totalmente equivocadas. Esta imagen lo explica a la perfección, ¿verdad? El famoso doble filo. A la izquierda, lo bueno. La concreción hace que el aprendizaje se nos pegue, que sea memorable, y el contexto nos conecta de lleno con el mundo real. Genial. Pero a la derecha están los peligros. La sobregeneralización, o sea, pensar que un caso lo explica absolutamente todo. O el sesgo de selección, que es básicamente elegir el caso que confirma lo que ya pensábamos. Al final, la clave es ser muy consciente de las dos caras de esta moneda. Vale, entonces, ¿cómo nos quedamos con lo bueno y esquivamos lo malo? Pues la clave, como casi siempre, está en el aprendizaje activo. Vamos a abrir un kit de herramientas con estrategias muy concretas para lograrlo. El primer grupo de estrategias va de eso, de combatir la visión de túnel. La idea es evitar que un solo caso, una sola historia, se coma toda la conversación y todo el análisis. A ver, en lugar de un solo ejemplo, ¿por qué no usar tres? Una escuela rural, una urbana, otra concertada. Esto ya nos obliga a comparar. Además, no nos podemos quedar solo con el relato del caso. Hay que meterle más chicha, datos, informes, testimonios de gente implicada. A esto se le llama triangulación y enriquece el análisis una barbaridad. Y por último, hay que provocar la discusión, el debate, buscando patrones, pero también diferencias. El siguiente paso es asegurarse de que no nos quedamos en la superficie. Hay que rascar un poco, ir más allá de lo que parece evidente a primera vista. Una técnica que es genial es la de construir un mapa de causas, como un diagrama de espina de pescado. Ayuda un montón a visualizar no solo las causas directas, sino también las causas de las causas, las raíces del problema. Y claro, aquí la tecnología nos echa un cable. Herramientas colaborativas como Jamboard o Miro son perfectas para construir estos mapas en grupo y en tiempo real. Hacen que todo el proceso sea mucho más dinámico e interactivo. Y llegamos a la joya de la corona, a la habilidad más sofisticada que podemos enseñar con la casuística. Enseñar a pensar sobre cómo se piensa. Eso es, ni más ni menos, el metapensamiento. Se trata de plantear preguntas clave. Oye, ¿qué hemos dado por sentado al analizar este caso? ¿Qué información nos falta? ¿Qué prejuicios teníamos? Y lo más importante de todo, en lugar de llegar a conclusiones del tipo «esto funciona y punto», se trata de guiar a los estudiantes para que formulen hipótesis condicionales. Algo como «esto podría funcionar si se dan estas condiciones concretas». Esto de verdad cambia las reglas del juego por completo. Bueno, vale, basta de teoría. Vamos a ver cómo aterriza todo esto en la práctica con un ejemplo sacado del mundo educativo. Imaginemos dos escuelas muy distintas. La escuela A, rural, con pocos recursos, que mejora de forma espectacular gracias a la formación del profesorado. Y la escuela B, urbana, con la última tecnología, que apenas ve resultados porque esa tecnología no se integra bien en la pedagogía. Si solo mirásemos un caso, nos quedaríamos con la mitad de la historia. Juntos, sin embargo, son muchísimo más potentes. Venga, ahora vamos a poner en marcha nuestro kit de herramientas. Primero, seleccionamos los dos casos. Luego, mapeamos las causas de lo que ha pasado en cada uno. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras ideas preconcebidas. ¿De verdad la tecnología era la respuesta mágica? Para darle más cuerpo al análisis, metemos datos externos, como encuestas, y formulamos una hipótesis condicional. El último paso es sintetizar, comparar y ¡voilà! Llegamos a una conclusión mucho más rica y con más matices.
Y todo esto nos lleva al verdadero objetivo de usar la casuística en la educación, que, ojo, no se trata de encontrar respuestas sencillas y que sirvan para todo. La conclusión no es la formación funciona y la tecnología no. La conclusión, esa hipótesis condicional de la que hablábamos, es mucho más sutil. La efectividad de la tecnología educativa depende críticamente del contexto local. Esta frase es infinitamente más poderosa, porque reconoce que el mundo real es complejo. Así que para terminar, nos quedamos con esta idea. En lugar de buscar la bala de plata, la solución única y mágica, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué hipótesis condicional, qué conclusión llena de matices y pegada al contexto podría de verdad transformar la forma en que se aborda un tema en la próxima clase? Porque es justo ahí donde reside el verdadero poder de la casuística cuando se aplica bien.